Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Vamos con la primera actividad de hoy, que tengo que decir que me apetece un montón hacerla porque vamos a hablar de las pioneras del podcasting, de las primeras mujeres que empezaron a hacer podcast en España, que éramos pocas y la verdad que se podían contar casi con los dedos de las dos manos, y me apetece mucho hablar de esto para ver cómo hemos cambiado, para también reconocer el trabajo de todas estas mujeres y ver cómo hemos evolucionado, yo creo que para muy bien. Así que estoy súper feliz porque hoy me van a acompañar unas compañeras que llevan trabajando en esto muchísimo tiempo y que a lo mejor algunos no las conocéis, pero deberíais, y de eso se trata hoy. Así que voy a darles la bienvenida a todas ellas, a todas las compañeras de esta primera mesa de redonda de pioneras del podcasting en España, cómo hemos cambiado. Vamos a ver si van entrando. Hola, Carmen. Hola, buenos días. Elena, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Valen, hola a todas. Hola. Bueno, voy a presentarlas para quien no las conozca, a estas 4 maravillosas podcasters veteranas. Empiezo por Carmen. Carmen empieza, mira, el mismo año que yo haciendo podcast, en 2013. Ella empieza creando su primer podcast, Carmenian Dallas, donde nos cuenta sus aventuras en Texas, en su estancia en Texas, y a partir de ahí haces varios proyectos como Recomienda Podcast, te unes al equipo de Por qué Podcast, haces el podcast de tu empresa Viva la Lengua, hasta también hacer Recomienda en Casa Carmenia en Casa durante el confinamiento. Y bueno, has sido un miembro muy activo en la comunidad podcastera, estando en la Asociación de Podcasting de Alicante, Alipod, en la organización de las Jornadas de Podcasting de 2017 aquí en Alicante, JPod 2017, las Chequepod Jornadas en Madrid 2019. Bueno, una super carrera en el podcast. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, María. Estoy muy contenta de estar aquí entre tan buenas compañeras que además admiro y respeto. O sea que muchas gracias por invitarme. Qué bien. Oye, me encanta Valen, que está aquí, Loki, saludándome. Disculpad, pero era la única manera. No, me encanta. O sea, a favor, siempre. Participación gatuna. Bueno, pues ya que estoy con Valen, presento a Valen. Ella es periodista cultural en El Vertical de El Español, Series y Más, donde escribe sobre una columna que se llama Una pantalla propia, en la que analiza la ficción con perspectiva de género y feminismo interseccional. Es, por supuesto, especialista en series de televisión, crítica también, habla de esto en Cadena Ser Burgos, y en podcast, pues con el programa Del Sofá a la Cocina lleva desde 2011, que no sé si será la más veterana, pero aparte tuviste proyectos anteriores en podcast, entonces no sé cuál fue tu primer año en podcast. 2009. 2009, pues yo creo que eres la que nos gana en la mesa, la más veterana. Muchas gracias, Valen, por estar aquí, y un Gracias besito a Loki también, que está encantado de la vida, vaya. Qué mimado. Ya está acabando, creo. Vale. Bueno, también tenemos a Blanca Santamaría. Blanca, yo no tengo claro en qué año empezaste tú, no lo tengo aquí en la chuleta.
En 2013 también. 2013, pues una Ese una año. gran añada. El año del podcasting. Exacto, el año del podcasting. Pues Blanca entró en el equipo de Porque Podcast, un podcast también súper veterano de temáticas variadas, que luego también estuviste en Podzap, un programa también al que yo le tengo mucho cariño, donde había como un poco zapping de otros podcasts y era una manera muy chula de descubrir otros podcasts o en Te Toca. Y también has ganado con este programa, con Por qué Podcast, 3 premios de la Asociación Podcast. Has estado nominada a Mejor Podcaster Femenina en 4 ocasiones y, al igual que Carmen, has estado muy involucrada en la comunidad de podcast, con eventos, con la organización de todas estas quedadas que son tan importantes para nosotros, como Chulapod, Pod Nights o las jornadas de podcasting de 2013 en Madrid, o las de 2018. Así que también has conocido el podcast desde sus comienzos y en la comunidad. Sí, ahí hemos estado y la verdad que tenía ganas de estar aquí otra vez. Hace tiempo que no me pongo delante del micrófono. Genial, genial. Pues qué mejor ocasión. Y terminamos con Elena Merino, que también es una súper veterano, periodista de profesión especializada en crónica negra. Elena, sí que venías en gran parte de la radio con el programa de sucesos El Jardín de los Horrores, pero tuviste esa visión de hacer tu propio podcast en el 2012, ¿no? Si no me equivoco, empezó Elena en el País de los Horrores, programa que sigue en la actualidad, actualmente dentro de Podium Podcast, pero disponible en abierto en todas las plataformas. Y no solo te has quedado ahí, sino que has tenido los muchísimos spin-offs, como ahora actualmente Los Asesinos del País de los Horrores, disponible en Podimo, el videopodcast Elemental en Movistar y algunas series monográficas de temáticas como la Dalia Negra o el True Crime, Asesinos en Serie, etcétera. O sea, también muchísima podcast por tus venas, Elena, también. Podcast y sangre, por lo que sé. Bueno, sangre todos tenemos en Exacto. las venas, pero yo la tengo fuera de las venas. Sí. Sí, es verdad que yo soy veterana en más sentidos, no en el tema del podcast, soy veterana también en la vida, por lo tanto, pues un poquito vieja escuela y vengo de la radio, pero en realidad me ha costado aprender las diferencias que puede haber entre radio y podcast y tampoco veo tantas, ¿eh? Las que veo son ventajas para los que hacemos podcast, casi todas, pero creo que si vienes de la radio, la transición es absolutamente natural, de uno al otro, sin ningún tipo de problema. Y si tienes problemas, para eso están los que saben de verdad, que es lo que yo al final hago, ¿no? Que es recurrir a las personas que sí entienden de la parte técnica y dejarme llevar, dejarme aconsejar, dejarme guiar y que todo fluya con mucha más facilidad. Pues aquí tenemos un poco variedad, ¿no? Porque en el caso de Elena sí que eres de formación periodista, Carmen y Blanca ha sido más una afición. Valen, a mí me gusta mucho también tu caso porque realmente el podcast te hizo tener como esa imagen, convertirte como en un referente en cine y series que te ha dado el paso a la profesionalización de dedicarte en un medio especializado. O sea, tenemos un poco esta variedad de recorridos de carreras muy largas en el podcast, porque yo siempre lo digo cuando hablo con gente que ahora está ahí a tope con el podcast, yo digo, ojo, que antes todo esto era campo, o sea, esto hace 4 días que la gente no sabía ni pronunciar podcast. Entonces es un poquito lo que me gustaría charlar con vosotras, pero me gustaría, primero que nada, ya sabemos en qué año empezasteis cada una, me gustaría saber si erais oyentes de podcast o no y por qué os dio por ahí. O sea, una cosa que era en ese momento, 2009, 2011, 2013, tan desconocida, porque era muy desconocida, si empezasteis a hacer podcast porque los escuchabais o cómo os dio por ahí. Carmen, en tu caso, ¿cómo fue? Pues yo fue precisamente por el mundo de las series, ¿no? Que estaba buscando yo una forma de, pues no sé, de alimentar mi friquerío por las series y acabé pues escuchando podcast. Me descubrió mi hermano, me dijo, ay, si aquí tú tienes una cosa que es como la radio, pero que puedes escuchar solo de que hablen de este tema. Y entonces empecé a escuchar y la verdad que me atrajo por otra afición mía, ¿no? Que eran las series, o sea que entré por ahí. O sea, por el contenido. Al final, Por el muchas veces contenido. nos obsesionamos como con el formato, cuando al final lo que nos gusta es el formato tiene muchas ventajas, pero al final lo que te llama es el contenido.
Blanca, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste con los micros? Lo mío fue muy raro porque yo no escucho muchos podcasts, pero mi pareja Jorge estaba todo el día con el casco puesto, entonces era o me uno o lo odio. Entonces dije, me voy a unir y siempre quería tener el voces femeninas en el podcast y dije, bueno, pues vamos a meternos aquí, vamos a ver cómo es y así empezamos. Claro, porque Jorge también es súper veterano y en aquel momento es verdad que costaba encontrar a chicas que éramos poquitas, así que te alentó para ser una de ellas, lo cual está fantástico. Me tenía fácil, me tenía al lado, así que Claro, te enchufó el micro y dijo, aquí aquí empieza. no hay más. Valen, en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso yo conocía los podcasts antes porque en 2007 me regalaron un iPod, que eso era muy moderno en aquel momento, pero yo sé que hay gente de la generación Z que escuchará decir iPod y pensará que estoy pronunciando mal iPad. Claro. Pero me regalaron un iPod, lo conecté al Mac, me salió lo de iTunes y ahí fue que yo descubrí los podcasts. Y también me interesó por el contenido, porque en esa época yo tenía un blog, que eso fue antes de los podcasts, un blog de series, y buscando series encontré muchas en inglés, me encontré con el podcast de Ricky Gervais, me encontré con Fuera de Series, con O Televisión, y ahí descubrí los podcasts. Pero la idea de ser creadora en realidad no fue mía. En 2009 Lorena Gil nos contactó por Twitter a 4 compañeras más que teníamos blogs de series, no nos conocíamos de nada, una estaba en Valencia y otras 3 estábamos en Barcelona, pero no éramos amigas, fuimos amigas después. Y la idea fue suya y en 2009 hicimos un podcast que no era solo con una chica ni con 2, éramos 5 mujeres, que eso sí que era raro en aquel momento y aún sigue siendo una cosa así, pero solo estuvimos 2 temporadas. Y fueron cosas de la vida, hijos, carreras y problemas, y al final nos seguimos grabando. Y en 2011 ya no estaba con TV Slayers, que no sé si he dicho el podcast, y empecé del sofá a la cocina con mi pareja, que es Dani, que también era podcaster de la vieja escuela, y hablamos de series y de cocina porque era lo que nos gustaba hacer. Y como no estábamos casi tiempo juntos, pues dijimos, vamos a grabar y estar más tiempo juntos también. Y pues muchas cosas han pasado desde entonces, pero esa no es la pregunta. Así que sí conocía los podcasts, pero que la idea de empezar reconozco que no fue mía. Bueno, siempre tiene que haber alguien que dé un poco el empujón. Me gusta mucho que reivindiques el podcast TV Slayers por lo que has comentado, porque antes lo está diciendo Blanca, ¿no? Que Jorge le decía, venga, tienes que animarte porque casi no hay voces femeninas, no hay chicas. En el caso de Porque Podcast también era un poco como, venga, que venga una chica. Luego se incorporó Carmen, ¡ay, hay 2 chicas! Luego Porque Podcast fue ampliando, pero que era como la chica, o sea, era como los podcasters y la chica. Y TV Slayers erais todo chicas. Ahora, por ejemplo, que está habiendo un boom de los podcasts protagonizados por mujeres con toque de humor, como de Formas Semanales, Tirando el Chicle, muchos otros podcasts que están saliendo ahora, Dos Rubias Muy Legales, Keep It Cutre, un montón. Aún a día de hoy llama la atención porque son novedosos y fíjate tú, en ese momento 5 mujeres en TV Slayers era una cosa como prácticamente la mitad de las mujeres que hacían podcast en ese momento estaban en ese podcast, eran 5 y No había es 5 mentira, más. No es falso. Porque de esa época yo solo conocía a Adriana Izquierdo realmente, que ella sí que es pionera, porque empezó en 2007, creo que empezó O Televisión, y ella estaba haciendo un semestre en una universidad de Estados Unidos y por las series también la invitaron a entrar de vez en cuando para que contara cosas de lo que ocurría en Estados Unidos, ahí en directo como una corresponsal. Y fue la primera podcaster que yo conocí y fue uno de los primeros podcasts a los que me enganché. Sí. Adriana también ha sido una de las pioneras. Elena, en tu caso, ¿qué te motivó viniendo de hacer radio? ¿Por qué dices, ostras, voy a hacer esto por mi cuenta, yo sola, que es un podcast, que nadie sabe lo que es un podcast?
Bueno, hay una versión más dolorosa que otra, ¿no? Yo descubro los podcasts de nuevo por la radio, porque los programas que a mí me gustaban los hacían la radio tiene que está atada a un horario, está atada a una programación y a mí no me van bien los horarios ni la programación en general. Entonces yo descubrí los podcasts a través de las grabaciones de los programas de radio que se subían a internet. Yo empecé también así, yo empecé en una emisora local, sobre todo porque ellos aportaban, digamos, el equipo técnico. Lo que pasa es que, de nuevo, como no me puedo sujetar muy bien a los horarios, la mayoría del programa lo grababa yo en casa, lo editaba pues de forma amateur en casa y se lo llevaba a la emisora, que lo emitían una emisora local de donde yo soy, del pueblo donde yo estoy, que es San Vicente del Raspey, en Alicante. Si sois de Alicante lo conocéis bien. Claro. Y ellos después lo subían a su página web, descubrí iVoox y empecé también a utilizar iVoox. Y es cierto que a mí me escuchaba mucha más gente fuera que dentro. O sea, a mí en San Vicente ni siquiera puedo decir que me escuchara mi madre porque la tenía fichada en el programa. Con lo cual me escuchaba haciéndolo porque estaba allí. Pero no sé si alguien en San Vicente pinchaba a esa hora justo la radio, pero sí empezaban a llegar mensajes de gente que lo escuchaba por internet. Y la versión más dolorosa de por qué empezamos a hacer podcast, por qué nos independizamos, fue porque en un momento determinado en la radio, utilizando los métodos tradicionales para conseguir financiación de la radio, es decir, contratar un comercial, quisimos empezar a monetizarlo. Fundamentalmente, neutralizar gastos para que no nos costara dinero, que nos estaba costando poco, pero nos estaba costando dinero. Entonces, bueno, pues vamos a ver si conseguimos algo de dinero para poder invertir, recuperar los gastos, etcétera. Y nos dijeron que no. Entonces nos rebotamos y dijimos, pues mira, para darte a ti a ganar, me busco yo la vida porque al fin y al cabo lo estoy editando, tenemos la herramienta de iVoox que nos es útil. Y poco después tuvimos la ocasión de empezar en Spain Media Radio. Que Spain Media Radio era una especie de híbrido raro. Nos íbamos una vez al mes a Madrid, grabábamos los 4 programas del mes, del tirón. Fue cuando Pero esto no hace tantos años, ¿no, Elena? ¿Esto qué hará? ¿4 años? Más. 4 o 5 años. Creo que estamos en la 11ª, sí, a lo mejor un poquito más. Creo que nosotros estamos en la 11ª temporada y creo que eso fue en la 4ª temporada. Ah, vale, Pero a mí me pasa que con la pandemia he perdido un poco sí, no, nos pasa a todos. Nos quedamos congelados en 2020 y yo ya no sé en qué año vivo. Ahí Yo nos no sé, yo baila antes todo. llevaba muy bien. Yo llevo Sí, además sí, la cuenta de mi vida la llevo por temporadas. Yo también, primera temporada total. de Elena, en este plan. Pues por eso me he descontrolado un poco a partir de pandemia. Pero yo creo que nosotros nos fuimos a Spain Media, pues eso, tendría 4 años el programa, ¿no? 4 temporadas. Y en Spain Media nos pasó un poco lo mismo. También salimos de allí un poco dolorosamente porque había una serie de cosas que se habían pactado que terminando la temporada no se habían cumplido y no tenían pinta de cumplirse. Y bueno, pues directamente dijimos, venga, somos más valientes que nadie, nos vamos por nuestra cuenta y riesgo. Casi no lo contamos, casi el programa no sobrevive a esa etapa porque era muchísimo trabajo. Empezamos también con el programa de mecenas, la cosa se duplicó, eran ya 8 programas mensuales. Y bueno, pues afortunadamente llegó Yes We hasta el rescate, ¿no? Por eso digo que es tan importante. Te perdemos, Elena. No sé si nos pasa a todos, pero yo ahora estoy teniendo cortes y te he perdido. Pues Elena se nos ha quedado congelada por un momento. Vamos a pasar y luego seguimos con la trayectoria de Elena, porque además no solo es que lleve muchos años, sino que, como veis, ha pasado por muchas plataformas. Es de estas personas inquietas que ha probado un poco de todo. Vale, ahora a ver si conseguimos que vuelva. A mí me gustaría preguntaros, yo creo que ya está saliendo mucho en la conversación de cómo ha cambiado, ¿no? Que es un poco el título de la charla, y yo querría saber desde vuestro punto de vista, a ver, han cambiado un montón de cosas, pero ¿qué diríais vosotras que es lo que más os llama la atención que es distinto ahora a, pues eso, hace 10 años, 8 años o incluso 5 años? Porque yo creo que en los últimos 4 o 5 años también ha habido un montón de cambios. Carmen, ¿a ti qué es lo que más te choca, ¿no? O te llama la atención que ves más distinto el podcasting de antes al de ahora? Bueno, a mí yo creo que se pasó una barrera hace unos años que el podcasting que venía siendo amateur, ¿no? Se empezó a
hablar de monetizar y se pasó una barrera. Apareció esa palabra, ¿no? Que ya se apareció quedó para eso, siempre. se creó ahí como un debacle entre la comunidad de podcasting de si te habías vendido al diablo, si querías ganar dinero y Sí. tal. Y yo creo que haber superado esa barrera y que hayan aparecido tantas productoras de podcast, tanta profesionalización a nivel de productores, editores, toda esta industria que se está empezando a crear, ¿no? Yo creo que eso es un salto cualitativo muy importante, ¿no? Porque al final empezamos a posicionarnos como en otros países en los que el podcasting es algo ya súper establecido y una industria como cualquier otra, ¿no? Entonces, creo que ese paso es lo que más me sorprende porque hace 10 años no me podía imaginar que llegásemos a este punto en España, que haya tantas plataformas para escucha, que puedes hacer directamente de escucha privada, que te paguen tus mecenas, o sea, hay todo tipo de opciones, Sí, de ¿no? modelos. De modelos, y eso me ha sorprendido un montón, la verdad. Pero para bien, ¿sabes? Porque al final tú puedes adoptar el sistema que te gusta a ti. Sí. Y Hay haber más superado opciones. eso. No quiere decir que el podcasting amateur haya desaparecido. De hecho, tú, Carmen, el podcast lo haces por hobby, el caso de Blanca también. Pero es verdad que en ese momento, sí, Valen, tú también. O sea, tú al final tú te has profesionalizado en la misma temática, pero por otro medio que es medio escrito. Entonces, yo recuerdo en aquella época que hubo como mucho conflicto, como decías, Carmen, como si una cosa fuera a matar la otra, cuando realmente lo que se han es abierto opciones. Ahora nadie va con un rifle y le dice, tú tienes que monetizar tu podcast, no puedes hacerlo, ¿no? Puedes seguir haciéndolo como hobby, pero también, pues, quien se ha querido profesionalizar, pues está empezando a tener herramientas. Eso es así. Sí, Yo por creo eso. que el Perdón. debate de monetizar y no Blanca. monetizar todavía sigue, Sí. porque hay mucha gente, pero yo lo que he dicho muchas veces, si ahora a ti te llega, por ejemplo, Ecos Media y te dice, te doy 100 euros por capítulo que saques, ¿cuántos callarían la boca de decir, no, yo no voy a monetizar? ¿Cuántos? Es que ahí cambia mucho la perspectiva. Sí, Sí. a ver, muchas veces era el debate de pierdes libertad y también pues depende de en qué casa estés y como Claro. todo en esta vida. O sea, era un debate para mí un poco, no sé, fue un poco cansado. Blanca, ¿tú qué crees que es lo que más ha cambiado en estos 10 años, ahora que estabas Yo, hablando? como ha comentado Carmen, yo creo que ahora hay más industria, más empresas pues, que se fijan en los podcasters, pero yo, bajo mi punto de vista, creo que las que están llegando a triunfar ahora al principio son gente que ya tienen una carrera detrás. Por ejemplo, Estirando el Chicle, no son 2 chicas que empezaron en su casa a grabar. Esas chicas tienen una carrera detrás, que ya tienen contactos, ya saben cómo moverse, y ya eso, creas que no, te abre muchas puertas. No es lo mismo, imagínate, si empezamos Carmen y yo grabando en casa, no vamos a llegar al mismo punto que han llegado ellas. Bueno, Sí, Blanca, yo porque creo- tampoco nos lo hemos planteado, ¿eh? Porque tú Bueno, y yo tenemos ponerse ahí. ¿sabes? Yo creo todos que es ponerse. todo ponerse y saberse vender también. Pero Sí. sí, también hay muchas Hay más plataformas, competencia, eso es sí, así también. hay mucha competencia ahora. Yo creo que Y Claro, es que mucha antes cuando éramos gente, 10 chicas, pues es que, o incluso en tema de cine y series, ¿vale? En que estábamos hablando, es que Sí. había 4 podcasts de cine y series. Salía el quinto y era como, wow, todo el mundo que le gustaba esa temática, pues se ponía a escucharlo porque no había más. Tú, Valentina, Sí. ¿qué crees que es lo que más ha cambiado en estos 10 años? ¿O qué te llama a ti más la atención o quieres aportar? Sí, todo lo que habéis dicho es interesante y son los cambios que se notan, pero para mí el cambio más grande, sobre todo comparando cuando yo empecé en 2009, es que ahora no hay que explicar qué es un podcast. Ya. La gente ya sabe lo que es. Mucho se lo debemos también a la radio, precisamente, porque mucha gente conoció los podcasts porque en la radio decían, y podéis escucharlo en el podcast, y la gente empezó a descargarlo. Ahora ya tienes la aplicación en el móvil y eso, que cuando le dices, estoy escuchando un podcast, habrá gente que no, ¿vale? Pero la mayoría de la gente sabe lo que es, se adaptan podcasts para la televisión, todo el mundo sabe lo que son, famosos lo hacen, y yo creo que esa es la principal diferencia. Que ahora alguien que empieza, por ejemplo, en mi casa nunca entendieron. Cuando yo decía que estaba haciendo un podcast, yo les decía que al final siempre la explicación era esa, y lo que decía Elena, la diferencia entre radio y podcast, al final pues, nos podemos poner muy semánticos, pero la forma más fácil de explicarlo es como la radio, pero no tienes que estar pegado al transistor, sino que te lo descargas y lo escuchas cuando quieres.
Y Claro. mi madre en aquella época nunca entendió qué era lo que hacía. Le dije que era como la radio y ella lo quería escuchar en la radio y no podía, la pobre mujer. Y yo se lo mandaba y, bueno, en fin, tonterías. Pero yo creo que esa es la principal diferencia, que ahora ya sabe la gente lo que es un podcast y que es más fácil que la gente se anime a escuchar nuevos programas, empezando casi siempre, como decía Blanca, a partir de gente que ya conoce. O sea, la gente, los celebrities y la radio, puede que sea, algunos lo vean como competencia a la hora de profesionalizarse, pero son los que han abierto la puerta para que toda la gente sepa lo que es un podcast. Sí, a la gente puede llegar porque le gusta esa Sí, personalidad, ¿no? Y de repente, pues, descubre que hay un montón más de contenido, que mm, para mí es una también de las cosas que ha cambiado. Antes teníamos los videojuegos, cine y series y podcast sobre tecnología, sobre todo tema Mac, sí, Apple, porque era mm, nativo, ¿no? El podcast de ahí. mm, Ahora de repente, pues hace unas semanas vi a mis tíos que ellos están jubilados, mi tío le encanta el mar, tiene un velero y me dijo, pues he encontrado un podcast sobre vela, que se reúnen unos y cuentan, y yo claro, yo flipo porque digo, podcast sobre vela, o sea, son cosas que hace no tantos años, hablo de 5 o 6 años, las temáticas estaban mucho más limitadas, ahora es difícil, sigue habiendo temas que puedes no encontrar un podcast en español, en inglés a mí ya me empieza a costar, mm. a veces en español sí que digo, uy, mira, justo de esto no he encontrado, pero ya empieza a haber de prácticamente todo. Y ya no te miran mal cuando dices que haces un podcast, porque antes era, hago Eras el ¿qué? friki. ¿El podcast? ¿Qué? ¿El No, no, friki del micrófono? Ya no. ahora estamos de moda, Blanca, o sea, ahora Sí. nos podemos poner la medalla en plan, oye, perdona, que yo esto lo llevo haciendo un montón un montón de años. Y dice Jorge en el chat que los niños de ahora ya saben lo que es el podcast antes de la radio, o sea, que no saben lo que es la radio. Creo que le ha pasado a tu hija, ¿no, Blanca? Sí, por ejemplo, nosotros cuando vamos al cole, a veces nos Bueno, pero dice es la que, niña. hija de podcasters, también te digo, ¿eh? De hecho, le gusta. Ahora, el día que me comentasteis de participar aquí, me dijo, mamá, ¿vamos a poder hacer podcast juntas? Y yo, bueno, ya, Eso, ya Podwomans hablaremos. ahí a tope, Pero, qué por bien. ejemplo, lo que le pasa a mi hija, que es cuando montan el coche y ponen la radio, a lo que llegamos al cole dice, mamá, es que solo he escuchado anuncios, no, Claro, no han contado nada, no hay música, no hay nada. Es como la tele, claro, es que es anuncios y luego ya alguien que te cuenta algo. claro. Mm. Elena, te hemos recuperado. Estábamos hablando un Sí, poco de lo me que pega hemos un visto, lo batacazo. que más nos llama la atención de en estos años que ha cambiado del podcast. Carmen, Blanca hablaban del tema de que hay una industria, que ya menos gente, aún queda alguna que se pone las manos en la cabeza con el tema de la monetización, que tuvimos unos años ahí de mucho debate. Valen hablaba de la popularización del propio término y de que la gente ya no le tienes que explicar que es un podcast. ¿Hay alguna cosa, tú sobre todo que tú has estado intentando siempre entrar en ese camino de la profesionalización y estabas contándonos cómo has ido probando diferentes Sí. cosas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Ahora te es más fácil? ¿Tienes más modelos para poder lograr esos objetivos? Quien la sigue, la No, consigue. eso es una de las cosas que os iba a decir con respecto a lo que estáis comentando vosotras antes, ¿no? Estoy de acuerdo en todos los cambios que han comentado, he percibido los mismos también, que hay muchísimo más podcast ahora. Quizá en mi entorno no hay tanta gente que entiende lo que es el podcast, pero mi entorno pero es verdad que ahora lo raro es quién no hace un podcast, no todo el mundo tiene. Y es cierto también que en un momento determinado, cuando entraron las grandes plataformas, las que traían la posibilidad de monetizar de una forma más, digamos, regular el trabajo que hacemos, también se abrieron las puertas a las celebrities y todos nos quedamos un poquito sorprendidos, sentimos un poquito como cierta invasión en nuestro territorio, pero Blanca ha dicho una palabra clave, ha dicho, es una carrera, ellas tienen una carrera detrás, mencionando, por ejemplo, has puesto como ejemplo a las chicas de Estirando el Chicle, una carrera detrás, todos la tenemos. También el podcaster, que solo es podcaster y llega a triunfar. Cuando hablo de triunfar es vivir de esto como podcaster es porque tiene una carrera detrás. Lo difícil es llegar y besar el santo. Pero ¿en qué Exacto. carrera no?
¿En qué carrera Pero es no? que esto está me encanta, Elena, que lo comentes, porque sí que hay hoy mucha gente escuchándonos que o lleva poco haciendo su podcast o está pensando hacerlo. Y desde aquí, vamos, uno de los propósitos también de Podwoman es animarles. Pero es verdad que muchas veces tenemos como ese canto de sirena, como si fuera esto llegar y besar el santo. Exacto. Y también yo creo que nos pasa con todo, ¿no? Que solo vemos como la foto final y no vemos el trabajo que ha El habido detrás. Que recorrido. ha habido Claro. personas que han tenido Pero más da suerte igual. porque son famosas, pero bueno, su carrera, como por ejemplo en Estirando el Chicle, como cómicas, es donde han tenido el trabajo. O en tu caso, con todo el tiempo que llevas en radio, podcast, vale, ahora estás, que tienes podcast premium en Podimo, que tienes suscriptores en iVoox que están cada semana apostando por tu contenido exclusivo, pero esto no viene de hoy subo el podcast, llevo 3 episodios y ya viene Podimo y me compra un podcast y ya La vienen los clave, suscriptores y me pagan. Tienes que ir creando durante mucho tiempo y mucha constancia. la clave, de hecho, María, es dónde estamos ahora mismo, en una ponencia o en una charla que se llama Pioneras del Podcasting. O sea, todas hemos dicho cuando hemos empezado, yo empecé en 2012. Fíjate si ha llovido, que ahora este sea mi medio de vida, también es porque he estado pico y pala, pico y pala, pico y pala, aguantando. Por supuesto hay algo de vocacional, porque durante muchos años tú te dedicas a esto y no le ves color. Y en un momento determinado es cuando dices, tengo que intentar monetizar esto, pero porque he hecho de esto mi vida. Yo estoy intentando que sean 5 días a la semana, muchas veces son más, pero estoy mis jornadas de mis buenas 10 horas, porque como trabajas en casa nunca tienes límite. Entonces, yo estoy pico y pala de verdad, como quien se levanta, coge un metro, se va a la oficina, está el tiempo que tenga que estar y vuelve a su casa. Y trabaja para otro señor, para un banco, para que sea. Entonces, no te puedes permitir hacer eso sin conseguir que te paguen por ello. Es simplemente eso. Y cuando yo antes... Es una cuestión de horas en el día. Claro, Si estoy en un de vida, trabajo y de vida, 8 horas, no voy a poder dedicar a crear el claro. contenido. Eso es así. Claro, Y a lo que cuando me me he refiero tirado al también es Picasso que antes, si tú te quieres dedicar a esto, como vosotras, es que solo te dedicas a esto. Es decir, Claro. o claro, grabas, claro. editas, es que solo te puedes dedicar a Esto es, esto. a ver, puedes Son muchas intentar, horas. claro, puedes intentar Elena, es que compaginar. Yo te empecé perdemos. compaginando, yo tenía otro trabajo, lo que pasa es que... hola, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, sí. Es que no sé qué... Vale, es que tengo buena cobertura y no sé qué está pasando, pero bueno, os decía que yo empecé cuando la fortísima crisis, yo era empleado pública de la Consellería de Infraestructuras y allá que nos fuimos todos a la calle, ¿no? En el momento super crisis estupenda y yo ya dedicaba muchas horas al programa, pero a partir de ahí dediqué muchas más, ¿no? Y en un momento determinado dices, esto hay que intentar ponerlo en valor. Igual que hubo ese gran debate sobre si hay que monetizar o no, también hubo un gran debate cuando le decíamos a nuestros oyentes, oye, por favor, me echas una moneda aquí en la boina después de haber hecho malabares, me echas aquí, pasabas la gorra y a mí me han llegado a llamar opresora, por duplicar el trabajo y decir, os daba 4 programas gratis, ahora os voy a dar 4 más si me pagáis 1,5 €. Opresora. Es que el Sí, problema yo es digo, eso, las que la clases gente está trabajadoras. acostumbrada a que los Al podcasts todo sean gratis. gratis, que es O todo, sea, en que nos hemos España llevado todo muchos gratis. guantazos. Yo creo que en eso nos ha ayudado mucho el hecho de que llegaran, y Valen, que de esto es especialista en series, todas las plataformas de streaming, ¿no? Se nos cambió el chip no solo en las series, Ya sino estaban, en general. El Ya Netflix, estaban. el HBO, todo esto pues ayudó un poco. Vale, a mí me gustaría, porque en tu caso, lo estábamos comentando, tú has hecho del cine y las series, que es de lo que hablabas en los podcasts, tu profesión. ¿Tú crees que el podcast te ayudó? Porque muchas veces hablamos de los beneficios del podcast como de una forma directa, como lo que estaba hablando Elena, de yo quiero que mi contenido sea rentable, pero a veces hay unos beneficios que pueden ser como indirectos, como el posicionarte como un profesional, un referente en tu sector. ¿Tú crees que en tu caso ha sido así? ¿Ha sido el podcast algo que te ha ayudado a acabar dedicándote de forma profesional a escribir de cine y series, ahora en Series y Más en el español? Sí, a ver, cuando yo empecé en TV Slayers fue porque tenía un blog de series. En esa época de los blogs de series en España, estoy hablando de 2007, 2008, yo conocí a gente como Adriana Izquierdo, como María de Shataka. Yo empecé a posicionarme allí, porque luego cuando trabajé en Shataka era porque conocí a María de aquella época, pero el podcast de TV Slayers me llevó a trabajar, bueno,
teníamos una página semanal en la Quore, como de TV Slayers, hablando de series. Eso fue por el podcast. Estuvimos con la Quore nosotras hasta que cerró, hasta que dejó de ser semanal. Y eso fue por el podcast. Y luego mi segunda etapa trabajando en medios escritos fue una mezcla de haber empezado en mundo digital en aquella época y luego también el podcast. Al podcast del sofá a la cocina le debo lo de haber sacado los 2 libros. Te quería preguntar sobre eso, sí. o sea, has hecho como un producto derivado del podcast Sí. que han sido 2 libros de recetas de series súper recomendados, que Eso bueno, fue- que son otros experimentos, porque aquí todas yo creo que tenemos culo inquieto y nos metemos en muchos tinglaos. Sí. Fueron proyectos de crowdfunding y salieron adelante gracias a la comunidad de gente que nos escuchaba. Mira. Gracias. Ese fue el primero. Yo también los tengo, Valen, pero no están aquí detrás. Yo tampoco los tengo aquí detrás. El de Friends, que se sigue vendiendo muy bien, eso fue gracias a Del sofá a la cocina. Y cuando, para terminar, quería hacer mención a lo de los blogs. O sea, tener una vida digital, sea blog, sea podcast, o en Instagram, en la que por afición, pero te conviertas en especialista de algo, te puede abrir puertas y te puede ayudar a posicionar. En mi caso, el podcast, desde luego, sí ha ayudado, pero quería contar un poco el inicio. Blog, todo, o sea, sí, muy bien. Me gustaría también, Blanca, que nos estabas comentando cómo en tu casa hacéis podcasting en familia, prácticamente ya tus hijas dentro de nada, yo me las veo grabando. Tu experiencia en ese sentido, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el llevar el podcast como afición familiar, grabando con tu pareja? ¿Cómo has vivido tú toda esa experiencia que a lo mejor es distinta a las que estábamos comentando? Es difícil porque cuando queremos grabar, sobre todo en los confinamientos, que no podíamos colocar a la niña a nadie, era difícil grabar, sobre todo porque ella también quiere participar y muchas veces le dice a su padre, papá, yo quiero grabar. Y es difícil, pero también es bonito porque es algo nuevo, por ejemplo, grabar en pareja mal, dice Jorge. Sí, a ver, discutimos mucho, pero como todas las parejas. Pero eso gusta, el intríngulis de ahí a la gente le gusta. Oye, ahora que funciona tan bien el tema de las parejas en podcast con La Forte y Enrique y todo eso, ojo que Blanca y Jorge llevan haciéndolo un montón de años. Somos pioneros Oye, en eso. Y Nerea también ha venido al otro lado del micrófono también varias veces, ¿eh? Sí, por eso, que a ella le gusta. Y de hecho en su cole también, en primaria, hacen podcast. Es como todo ahí. Pero a nosotros ahora mismo nos cuesta porque ahora tenemos 2 niñas. Es más difícil dejar a las niñas con los abuelos porque ya son 2, no es una. Y a mí me cuesta mucho. De hecho, ya hay veces que ya no grabo. Le digo a Jorge, graba tú, yo me quedo con las niñas, nos vamos al parque para que no se diga nada y Claro. te quedas tú Es que tranquilo en cuando casa. ya empieza si tienes familia, ¿no? Es importante el apoyo de la otra persona o de Claro. alguien, tener un apoyo para mientras grabas. Entonces, si sois los 2 a la vez, es lógico que se complique un poco. Carmen, en tu caso también, porque a mí quiero también de esta charla ver todo lo que se ha evolucionado, todas las cosas que hemos hecho, pero también todo lo que nos ha dado el podcast a nivel profesional y también a nivel personal. En tu caso, que lo conozco bien porque es muy paralelo al mío, tú has hecho muchas amistades, guiño, guiño, y muchas relaciones personales en torno al podcast. Te viniste a vivir a Alicante también por eso. Cuéntanos un poco esa experiencia también, que todo no es solo monetizar. ¿Verdad? Pues mira, el podcast es una herramienta maravillosa para ampliar tu círculo de amistades, ampliar tus contactos, hablar con gente de otras partes del mundo. Anda que no hemos hablado Valen y yo y nos hemos visto en persona en algunas ocasiones, ¿no? Pero sobre todo, si tú tienes una actitud abierta, una actitud positiva de conocer, de explorar, de intercambiar ideas, opiniones, acudir a donde te pidan
presencia, ¿no? Y bueno, pues yo me he ido dejando llevar, sí que he tenido una idea muy clara de que yo quería socializar, quería conocer gente, ampliar mi mundo y bueno, pues gracias al podcasting lo conseguí hacer en un momento personal en el que me sentía muy atrapada en mi vida y con el típico círculo de amigos que ya no amplías y tal. Entrar en el podcasting me permitió precisamente recibir esa explosión de gente, de ideas, de historias, ¿no? Que te cuenta cada uno y bueno, pues eso me llevó a conoceros a todas vosotras. A Elena no la conozco en persona, pero sí que la he visto en alguna ocasión en las JPod, por ejemplo, presentando premios y tal, pero no me acerqué a saludarte. Pero de ahí he sacado grandes amigos y sobre todo a mi pareja, ¿no? Que es para mí lo mejor que me ha dado el podcasting. Y para él fue también el mismo proceso, de momento en su vida muy cerrado, que quería abrirse al mundo y mira, al final nos llevó a eso. Y yo quiero hacer un inciso, porque yo me acuerdo que se conocieron en Nas Chulapod y Carmen no tenía muchas ganas de ir. Fíjate, si no llega a ir, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería de Carmen ahora? Yo creo que hace falta grabar un podcast de el amor podcastero, que ahí saldrían muchas historias muy, muy interesantes. Sí, pero porque bueno. Además, como decíamos con Blanca y también Valen y María, cuando grabas con tu pareja también se genera como una química como un poco especial, ¿no? Y al final... Blanca pone una cara de química. Bueno. Blanca y Jorge tienen ese rollo de que también es un rol en el que entras, ¿no? De un poco de pique y tal. Pero no sé, a mí me encanta cuando nos invitan como pack Rafa y Carmen, ¿no? Los Rafenia. Y vamos y también nos divertimos un montón y también es una cosa de ocio en pareja fenomenal, que no sé, Elena, si también lo hace esto, si practicas el podcasting en pareja o no. Mi pareja es el crítico, es el que después escucha y me dice, no, sí, muy bien, me ha gustado mucho. Tienes química con tal, tienes química con cual, aquí demasiadas risas, no me gustan las risas. Sí. Entonces... Cosa que agradezco. Es un papel fundamental también. Está muy efectivamente, bien. cosa que agradezco, me tuerce. Ay, jolín, Elena, qué pena es que no jugues conmigo a nada. ¿Se me sigue cortando? Sí, un poco, pero ahora has vuelto. Bueno, os decía que yo pierdo muy mal siempre, sea lo que sea, entonces llevo mal lo de las críticas y durante un rato cuando si es negativa la crítica, tuerzo el morro así un poco. Pero porque lo estoy asimilando, ¿no? Porque sé que tiene razón. O sea, yo tuerzo el morro cuando la crítica es real. Te cala, ¿no? Cuando desgraciadamente estoy de acuerdo es como... pero en realidad estoy enfadada conmigo, ¿no? Claro. En mi caso yo tengo como una especie también de pareja podcaster, pero somos solo pareja, parecemos un matrimonio, pero solo cuando estamos delante de los micros. En realidad somos muy buenos amigos y además lo tengo, para que lo sepáis, es un secreto, pero lo tengo enfrente, porque estamos en un evento en Valencia, que es un evento de cómic, y estoy con mi pareja del podcast, que es Salvador Larroca, que también colabora en el programa y que tenemos un chiste propio en el programa que es el prescindible. Él siempre le llamamos el prescindible porque un amable opinador nos dejó un comentario diciendo que era absolutamente prescindible en el podcast y esa persona, ni la mayoría saben lo fundamental que es Salva, incluso cuando no aparece en voz, ¿no? Cuando simplemente se queda detrás, es mi consejero en muchas ocasiones, es muchas veces hacer de productor. Entonces, digamos que entiendo lo que decís, esto de trabajar un poco en familia, porque lo es. Incluso esa secuela que nosotros hemos tenido de Elena del País de los Horrores, que es Elemental, que es el videopodcast que hacemos con Movistar, lo seguimos también haciendo en familia y ahí sí que... Salva viene con sus hijos, viene con sus sobrinos, son el equipo técnico del podcast y luego del video podcast, y luego mi pareja, él no es ni parte técnica ni parte digamos de contenidos, pero sí es una parte fundamental porque es el catering, es el que se encarga de hacernos la super barbacoa. Eso es importante, ¿eh? La super barbacoa, el día aprovechamos ciertos fines de semana que podemos juntarnos, grabamos en Alicante, todo sigue siendo muy casero, el estudio de grabación es mi casa, mi casa es estudio
de grabación es comedor comunitario y es piso patera, según la hora del día, del fin de semana de grabación. Y el último día, cuando hemos terminado la tanda de trabajo que toca para ese fin de semana, es Nacho, que es mi pareja, el que se encarga de hacernos el catering, se va, compra la mejor carne, pone las brasitas y hacemos ese fuego de campamento, con lo cual, pues sí, de alguna forma participa, pero ya veis que participa de manera indirecta también. Detrás. Bueno, pero en el trabajo está del muy bien podcast. porque todo lo que estáis explicando también humaniza mucho, ¿no? Que muchas Sí. veces hay gente que te sigue y es como que parece que tú seas yo que sé qué, que a mí me sorprende mucho a veces cuando mí me llegan también, sí, sí, sí. comentarios y al final dices, bueno, es que al final grabamos eso en nuestra casa, pues eso, pues a En Vale le pijama. salta un gato, a mí me pasa lo mismo y no sé, me gusta mucho que naturalicemos todo eso. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me están chivando por aquí que creo Hay que tenemos un secretos par de que yo no sé ninguna comentarios. cosa. Dime, No Elena. sé si estaré diciendo. Decía que hay ciertos. Pero no está revelando ningún secreto porque voy a contar uno de Santi Camacho, que a mí me encantó, porque él tiene, no sé si sabes que tiene un loro. Y él graba muchas veces con su loro en el hombro, como si fuera un pirata. Y a mí me Qué hace gracia maravilla. porque yo grabo con un cachorro de perro salchicha en brazos y por lo que he visto, Valentina graba con un gato de vez en cuando. Y entonces es cierto, o sea, estás en tu casa y estás en tu cotidianidad y toda esa parte, ¿no?, queda detrás de la ventana y la gente no la conoce. Y tenemos, María, tenemos a veces la sensación que es un poco del impostor también. Cuando alguien sigue tu programa, a lo mejor hace Sí. muchos años, te ve como me está pasando a mí ahora estos días en el Salón del Cómic de Valencia, se acerca a ti y te expresa un cariño y una admiración que tú dices, uff, ese traje igual me queda un poco grande. Sí, Porque porque yo es como si grabo yo estaba grabando en pijama. Este programa que me dices que te gustó tanto, yo estaba con el batín, ¿no? Entonces es un poco Eso es. extraño. No Bueno, pues tenemos nada de estrellas, pero entiendo también, y eso también me ha hecho entender. Ahora, hablabais de gente que hemos conocido a través del podcast. Yo he conocido mucha gente que he admirado mucho y para mí son estrellas. sí, Gente a la que admiraba, seguía su carrera y que han colaborado en mi programa, ¿no? Y cuando te acercas a ellos, a esas estrellas que tú has admirado, que tú has coleccionado sus libros, los has venerado prácticamente, te acercas a ellos y resulta que son afortunadamente personas tan normales como tú a las que acabas abrazando porque se hacen tus amigos. ¿Y qué hay más mágico que eso? Que incorpores a tus estrellas, a tu vida cotidiana, a tu familia ampliada, como digo yo, y a la posibilidad de dar un abrazo y que es un amigo y que tengas el WhatsApp de, no sé, de un Jesús Callejo, que yo cada vez que lo pienso digo que me estoy aquí chateando con Jesús y le estoy haciendo una broma, o estoy chateando con Vicente Garrido, con gente a la que siempre he admirado y que ahora he incorporado a mi familia, ¿no? sí. Yo creo que hemos comentado un montón de esas ventajas también que a veces no se hablan. Vamos con estos dos comentarios que nos pasa Miguel por pantalla que nos han llegado por el chat. Alex Martín nos dice, Valentina os tiene a todas en versión Funko. ¿Por qué? Tiene ahí. Por su colección de Funkos, que es Bueno, María famosísima también ya. tiene ahí buena Tengo ahí unos colección. cuantos también, pero Valen tiene de heroínas, que lo sé. Muchas gracias. ¿Alguna cosita más? Half Jiménez, este me suena, dice, he revisado las fotos, es que es mi padre, hola papá, gracias por verme. Ah, He revisado las fotos de Alipó 2017, es verdad, porque cuando hicimos las jornadas aquí en Alicante, él vino y estuvo haciendo fotos, dice, qué recuerdos, cuánta ilusión, las mesas redondas y las ponencias de monetizar, cómo ha evolucionado el podcast, adelante. Y eso está muy bien también porque ves fotos de jornadas y bueno, 2017 ya éramos un puñadito de gente, pero ves algunas de esas de 2009, 2008, 2005, que había jornadas de podcasting y vamos, es que iban a un restaurante y podían coger mesa, te quiero decir que eran 25. Entonces, yo creo que es a veces somos muy negativos porque es verdad que sigue costando sacar el contenido adelante, ser creadores de contenido, tanto si es por hobby, por sacar tiempo, porque al final esto es un sacrificio, lo hagas por trabajo y quieras vivir de ello o lo hagas como hobby, muchas veces tienes como un compromiso con tus oyentes y grabas a veces sin ganas, aunque sea tu hobby, que a veces eso tampoco la gente lo sabe y a veces estamos eso, un poco negativos, pero yo quiero que de esta mesa se quede la idea de que ha avanzado un montón para también ser optimistas, ¿no? De todo lo que nos queda por delante. Así que, chicas, nos hemos quedado sin tiempo. Tenía otras preguntas para haceros, que yo creo que podemos hacer algún directo de Instagram o algo así para ponernos como viejunas del podcasting a charlar de todo esto, que yo creo que es muy interesante, pero hoy nos hemos quedado ya sin tiempo. Quiero agradeceros vuestra participación de estar hoy aquí este sábado en directo. Carmen, muchas gracias.
Gracias a ti. Blanca, gracias por estar aquí. Nada, a vosotros, un placer. Y besitos a toda la familia, Valen también, y a Loki. Ya se ha dormido. Y Elena, muchas gracias también por el esfuerzo, que estás ahí en el Salón del Cómic y vienes con nosotros, luego te tendremos también en otra charla. Muchas gracias. Gracias a vosotras y disculpad si en algún momento ha habido algún problema técnico, pero No, bueno. se te ha podido parece que- seguir bastante. No Vale, pasa nada. perfecto. Muchas gracias a todas.